Los mexicanos vivimos un fin de semana de mucha preocupación en general frente a la amenaza del establecimiento de un arancel del 25% a nuestras exportaciones a los Estados Unidos, que bueno, pues es el país con el cual tenemos nuestro comercio, el más importante de todos. Hacia allá se dirige pues el grueso de nuestras exportaciones y obviamente pues un arancel de este tipo hubiera generado un problema mayor para México. Finalmente, el lunes se anunció un acuerdo con Donald Trump. Lo hemos estado analizando esta semana en el Octágono y vamos a conversar ahora con Kurt Hackbarth, que es periodista, dramaturgo, escritor, nacido en Estados Unidos, pero nacionalizado mexicano ya, residiendo en México desde hace un buen tiempo. Kurt, gracias por estar con nosotros en este espacio. Saludos, Hernán. Un gusto estar aquí. Kurt, pues, ¿cómo sentiste esta actitud de Donald Trump? Una de las cosas que creo que más llamaron la atención es este comunicado en el que acusan al gobierno de México sin ninguna evidencia más que una investigación, un tuit posterior, pero sin ninguna evidencia y en el comunicado simplemente se apunta, se señala una alianza, dice, una alianza intolerable del gobierno de México con los cárteles del narcotráfico. Creo que es una de las cosas que más preocuparon. Y bueno, ahora pues pareciera que ya se olvidó el asunto y se dejó atrás, pero no es una declaración que podamos dejar pasar por alto. ¿Por qué crees que se incluyó en el comunicado este comentario, esta apreciación? Bueno, en grandes rasgos, Estados Unidos siempre hace eso con cualquier gobierno progresista en América Latina. Lo ha hecho a lo largo de la historia, intentar tachar a gobiernos progresistas con el narco. Esto hemos visto en cantidad de casos, ¿no? En este caso en particular, mi lectura es, um, vaya, esto remonta al año pasado, ¿no? A la campaña, ¿no?, presidencial con esos hashtags de narco AMLO, narco Claudia, narco gobierno, que parece haber sido una serie de filtraciones de la DEA, que a su vez no estaba nada contento con la Ley de Seguridad Nacional, que acota las actividades de las agencias de inteligencia en suelo mexicano, ¿no? Esto también, pues, terminó siendo muy útil para Trump, porque eso es parte de su discurso desde hace años, ¿no? Que México es un lugar violento, un lugar de cárteles, un lugar de bad hombres, un lugar de violadores, ¿no? Que manda a sus peores personas a los Estados Unidos. Pues alimenta su discurso xenófoba y racista, ¿no? Le cabe como anillo al dedo. Entonces, pues los periódicos como New York Times, como ProPublica, Inside Crime, pues hicieron el trabajo de preparación para que él pudiera lanzar esta acusación sin ningún fundamento. Tampoco ProPublica y New York Times tenían fundamentos y lo sacaron de todos modos. Y lo más, pues, chistoso, estrafalario, es que, pues, el artículo que menciona Trump en el tweet de la Casa Blanca menciona a Genaro García Luna. Es decir, nadie del gobierno de AMLO, sino de García Luna, que era el chico preferido de Estados Unidos. Lo premiaban, lo invitaban a conferencias, lo condecoraban. Incluso cuando García Luna salió del servicio público y estableció su negocio de seguridad en Miami en 2012, ¿quiénes eran sus socios? Un ex miembro de la DEA, del FBI y de la CIA. Eran sus grandes amigos. Entonces, lo más curioso de todo, Hernán. Entonces, Kurt, tú ves, digamos, un discurso que al fin de cuentas lo que pretende es justificar una intervención y además un discurso que no solamente es promovido por el gobierno de los Estados Unidos, sino por sectores clave de ese país, como son los medios de comunicación. O sea, tú sientes que se está buscando de alguna forma, pues darle carta blanca a un discurso, habilitar un discurso de que justifique una eventual intervención en México, o qué están buscando con esto. Sí, sí, veo eso,
porque no solamente fue la campaña de narco AMLO o narco gobierno, eso. Hemos visto que el New York Times, que pues es el vocero del Estado pues, de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también ha sacado en semanas recientes primero este artículo diciendo que estudiantes de química en México están haciendo el trabajo ahí de pues cocinar drogas para los cárteles. Y luego dicen, pero realmente no sabemos cuánta gente está involucrada. Es decir, ¿cuántas personas? ¿Dos? ¿Tres? Es decir, no te dicen, porque es Pero es propaganda. extraño, Kurt, porque el New York Times es un periódico adverso y muy crítico frente a Donald Trump. Los acaban de sacar, según entiendo, de la cobertura en la Casa Blanca. ¿Por qué un periódico como New York Times estaría prestando a una maniobra trumpista que busca justificar una intervención en México? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que están contra de Trump en términos nacionales, en términos de su político nacional. Pero New York Times siempre ha estado a favor del estado de seguridad nacional y una política exterior agresiva. Lo vemos en Gaza, ¿no? Si son demócratas o si son republicanos, el New York Times siempre está a favor de pues, este complejo militar industrial y está a favor pues, de las peores políticas de Estados Unidos en ultramar, ¿no? En tal caso está apoyando no tanto a Trump, sino a ¿no? Todo el estado de seguridad nacional que está detrás de él, ¿no? Y luego el segundo artículo, pero nomás para terminar eso, el segundo artículo en New York Times fue esto de supuestamente yendo a un laboratorio de fentanilo en Culiacán sin mostrar que realmente era fentanilo. Perdón, adelante. Kurt, tú que sigues la prensa de los Estados Unidos y conoces a los sectores progresistas de ese país, digamos, tú eres un escritor y un periodista, digamos, de ese corte ideológico también, si me permites definirte así. Eh, ¿cómo, cómo has visto las reacciones en Estados Unidos a cómo manejó Claudia Sheinbaum esta crisis? Porque creo que es justo llamarle así con Donald Trump. Sí, pues la reacción de la prensa progresista en Estados Unidos ha sido positiva ante lo que ha pasado. Y esto desde la carta que envió Claudia Sheinbaum hace un mes, ¿no? Y también, pues, con lo que hemos visto en estos días. En parte, hay que decirlo, no es por interés en Sheinbaum y en México, sino que están buscando cualquier, pues, herramienta para usar contra Trump, ¿no? Pero también es cierto decir que, pues, Sheinbaum está logrando comunicar con el pueblo estadounidense de una manera que no hacía el gobierno de AMLO, que es un fenómeno interesante. Es decir, los gringos están escuchando, digamos, a Sheinbaum, tal vez incluso por razones semirracistas, porque, pues, Sheinbaum parece más a ellos, ¿no? O es más su idea de lo que debe ser un líder, un presidente, o así. Pero pues su mensaje está llegando a un público en Estados Unidos que es un fenómeno interesante. Pero es interesante también cómo se ganó el respeto de algunos líderes europeos, como el canciller alemán, cómo Hola, Scholz. también el New York Times la pone en primera plana, muy bien retratada. O sea, pareciera que Sheinbaum está mostrando quizás también que hay un camino posible para negociar con Donald Trump con firmeza, sin perder los estribos, de forma racional. Creo que esto también ha marcado una pauta, digamos, como una referencia de cómo lidiar con Donald Trump en otros lados. Y quizás esto eventualmente pues pueda hacer que en otros lugares se empiece a conocer cómo es Donald Trump y ya sus jugadas típicas pues ya no le sirvan tanto, porque pues al final, al rato nos vamos a acostumbrar a que sus amenazas pues son simplemente pues cosas que se pueden, digamos, negociar eventualmente. Pues yo los llamo golpes de efecto. Trump quiere siempre mostrar que ganó. Se tiene una necesidad básicamente infantil de siempre mostrarse ganador en todo. Constantemente tiene que ser el ganador, aunque realmente no haya ganado gran cosa, ¿no? Lo vimos en el caso de Colombia, cuando amenazó a Colombia con aranceles y el mismo día dio marcha atrás. ¿Y qué ganó? Ganó que los mismos vuelos que se estaban dando van a seguir. Con el caso Canadá, pues Trudeau prometió una serie de cosas que parece mucho, pero muchos de ellos ya había prometido en diciembre.
por ejemplo, este $1,000 millones para infraestructura para la frontera entre Canadá y Estados Unidos, ya lo había prometido, ¿no? En el caso de México, pues vemos algo parecido, es decir, Trump ganó, entre comillas, que México va a enviar más elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Primero hay que tomar en cuenta que es una frontera de 2,000 kilómetros, es decir, 10,000 elementos no es nada, No es nada, es una es acción efectista, ¿no? efectista. Sí, totalmente. Pero ya AMLO había enviado elementos de la Guardia Nacional a la frontera, ya había habido un pacto con Biden de enviar incluso más. Es decir, no son cosas nuevas, ¿no? Lo que sí sería cosa nueva y un poco más difícil sería si México volviera a aceptar los protocolos de migrante o aceptar repatriar a personas deportadas de otros países, ¿no? Pero el asunto de los elementos de la Guardia Nacional en sí no es una gran concesión, pero Trump declara victoria, ¿no? Porque es ¿Qué, su necesidad de hacerlo, ¿no? claro, qué sientes tú que está haciendo bien y qué sientes tú que está haciendo mal el gobierno de México en la relación con Donald Trump? Bueno, empecemos con lo bueno. A mí me gusta esto de la estrategia de cabeza fría de Sheinbaum, de negociar a base de datos, a base de argumentos fundamentados y una estrategia de comunicación con el pueblo de Estados Unidos que está rindiendo frutos, ¿no? Esta carta y pues sus videos. Es decir, es interesante ver la prensa progresista y no solo ahí que está haciendo mucho caso a lo que dice. Yo creo que eso está bien porque Trump gobierna con base en la ocurrencia, ¿no? Lo vemos también con sus decretos que sacó. Sacó un decreto que supuestamente iba a parar todas las subvenciones y becas del gobierno de Estados Unidos, pero luego parece que esto iba a cerrar programas populares como Medicaid, de seguro médico para los de escasos recursos, tuvo que dar marcha atrás a este decreto. Gobierna con base en ocurrencias. Entonces, la estrategia de Sheinbaum de argumentar con datos y fundamentos y no reaccionar a cada exabrupto yo creo que es lo correcto. Lo que veo más problemático de la reacción de México es si acepta otra vez los protocolos de migrante, um, que significaría que México volvería a aceptar recibir los que están pidiendo asilo en Estados Unidos y también si se pusiera de acuerdo para básicamente hacer el trabajo sucio de Estados Unidos, que es repatriar a personas de otros países que pues Estados Unidos no quiere, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué sientes que puede pasar de aquí a un mes? ¿Qué otra concesión va a pedir Donald Trump? ¿Con qué nos va a amenazar? ¿Qué se te ocurre? Pues lo bueno de Trump es que tiene una, ¿cómo se llama? Una atención muy corta, ¿no? Entonces va pasando de una cosa a otra, y luego otra cosa, ¿no? Ahora pues quiere poner un complejo de bienes raíces en la franja de Gaza, es decir, Trump brinca de una cosa a otra con esta necesidad siempre de declararse ganador, ¿no? Pues lo que veo es, ¿no? Pues son dos elementos aquí. Un lado es el elemento comercial y el otro lado es el lado de los migrantes, ¿no? Del lado comercial también Trump tiene esta rara idea que puede usar los aranceles como herramienta de recaudación para el gobierno de Estados Unidos. Hasta quiere eliminar el impuesto sobre la renta y regresar al siglo XIX y pues recaudar en base a aranceles. O quiere usar los aranceles para volver a industrializar el país, pero creo que este barco ya se zarpó, o usar los aranceles como un poco para intimidar y conseguir cosas, ¿no? Muy confuso ahí. Pero también está el asunto de los migrantes, y ahí es donde va a haber, creo que mucha presión de Trump en este mes. El asunto Tenemos migrante. tres frentes, el económico, digamos Sí, el comercial, pues, sí. el de la seguridad, Ujú. que es todo el tema de los cárteles, etcétera, y el de los migrantes. Se antoja difícil que Trump pueda conseguir o avanzar en los tres simultáneamente, me imagino yo. O sea, Sí. porque uno te quita posibilidades para el otro. ¿Dónde piensas tú que se va a estar enfocando más Trump y cuál crees que eventualmente pueda descuidar de estos tres frentes? Uf. Bueno, yo creo que él ve posibilidades en el asunto de seguridad, el asunto de migrantes, ¿no? En cuanto a lo comercial, yo creo que es muy probable que él deje la idea de los aranceles porque él tiene mucha presión interno
de no aplicar aranceles de su propia base, ¿no? Los grupos de comercio, los grupos de agricultura, muchos de su base que no quieren ver un asunto Claro. inflacionario ahí, ¿no? Pero yo veo que él va a empujar más al lado seguridad migrantes. Eso sería pues mi Bien. respuesta a bote pronto. Kurt, muchísimas gracias por estar en el octágono. Gracias, Hernán. Saludos.